Son de acceso gratuito y para todas aquellas empresas, microempresarios, MIPYMES, emprendedores que quieren acceder a capacitaciones en cuanto a finanzas y tributación, mercadeo, laboral, guía diagnóstico empresarial y seguridad ocupacional. Anteriormente, la semana pasada, estuvimos desarrollando el primer taller cuyo tema fue la introducción a las finanzas y su relación con la contabilidad de la empresa. El día de hoy, el licenciado Fernando Espínola nos estará dando un taller sobre el flujo del efectivo, la elaboración de un presupuesto de ingresos y egresos y las estimaciones de ventas. Los próximos talleres lo pueden ver en línea, está ahí el taller, va a ser el próximo lunes 5 y luego también después de una semana, de hoy en 15, vamos a estar desarrollando cómo financiar mi empresa y la formalización y gestión impositiva. Sobre los demás temas vamos a estar comunicando en las redes sociales de las instituciones involucradas, así que estén súper atentos. También les voy comentando lo que se va conectando la audiencia. La segunda etapa vamos a estar lanzando una convocatoria abierta nacional a todas las pymes que buscan formalizarse. La base y condiciones las estaremos dando a conocer a través de los micrositios web que se encuentran aquí, ¿verdad? Y también a través de la licenciada Rebeca, donde van a poder encontrar mayores detalles. Pueden ingresar a uip.mipymecumple.org, también a la capaco.mipymecumple.org y también a la Cámara Nacional de Comercios y Servicios del Paraguay .mipymecumple.org para encontrar mayores detalles. También le comento algo muy importante, que el taller pasado lo van a poder encontrar en estos sitios web. El primer taller que tuvo como tema la introducción a las finanzas relacionado a la contabilidad de empresa, y los materiales que se utilizaron allí lo van a poder encontrar aquí en estos sitios web en la pestañita de talleres. Finalmente, la tercera etapa, una vez que queden seleccionadas las empresas, estas empresas van a tener acceso a los siguientes beneficios: las asesorías personalizadas en temas transversales, mercadeo, finanzas, laboral y seguridad ocupacional, entre otros, así como también el acompañamiento en el proceso de formalización a través de alianzas estratégicas con las instituciones vinculadas a dicho proceso, todas aquellas instituciones que forman parte de los papeleos para la formalización de las empresas, así como también el acceso y asesoramiento de la mano del consultorio jurídico de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, un compromiso social que hemos asumido las organizaciones empresariales, la CAPACO, la Cámara de Comercio, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay y la Unión Industrial Paraguaya, en dotar de experiencia a los alumnos en el ámbito laboral administrativo. Y bueno, con esto termino la presentación, la introducción de estos talleres, y doy la palabra al licenciado Fernando Espínola, contador público, que va a estar a cargo de este taller. Espero sea de provecho para todos. Como les comento, vamos a seguir teniendo talleres que son de acceso libre, gratuito para todas aquellas empresas que están buscando capacitarse en estos temas. Bueno, muchísimas gracias, que sea de buen provecho. Bueno, buenas tardes para todos, buenas noches. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Rebeca, a toda la gente que acá me está mirando, que se toma su tiempo para aprender también y compartir con nosotros. Muy buenas noches para ustedes, estoy viendo a gente conocida. Les comento que si bien ustedes ven la presentación, yo abrí mi pantalla para poder verles a los que están conectados ahí con cámara. Y ahí le veo a Adriana López. Estoy solamente nombrando a la gente que tiene cámara, ¿no? Andrea Estefanía Torales puede ser, Débora Martínez, Carolina Allende, José Obrick, no sé si lo dije bien, Romina Carrillo, Karen Fernández, Norma Beatriz también, Caballero, Rosa Talavera, Jessica Duarte, ¿cómo estás, Jessica? Qué gusto verte, por lo menos por este medio. Tania también, Mateo,
Israel, Ricardo, muchísima gente, muchísimas gracias por estar presentes realmente. Realmente valoro muchísimo el hecho de que se conecten a esta hora y es muy importante que siempre nos vayamos formándonos, ¿verdad? Así que bienvenidos, bienvenidas todos. Gracias por la presencia una vez más. Y bueno, simplemente vamos a continuar con este ciclo de talleres. Como ya había mencionado la licenciada Camila Candia, justamente ella es la coordinadora y la jefa del proyecto, ¿verdad? Y estaba mencionando el hecho de que esta va a ser una serie de talleres que seguramente van a tener otros temas también, no solamente financieros, pero a mí me va a tocar los días lunes trabajar con ustedes todo lo que es la parte de finanzas, ¿sí? Y el lunes pasado, ustedes recordarán lo que ya estuvieron acá, estuvimos hablando de las finanzas y la relación que tiene con la parte contable, ¿sí? Yo como contador, ustedes saben, ya me había presentado la vez pasada, pero para la gente que está llegando recién les comento, de profesión soy contador público, pero tengo una especialización en todo lo que es la parte de MIPYMES y emprendimientos, gestión de MIPYMES y emprendimientos. Me formé también con la gente de la Unión Industrial Paraguaya, con proyectos con la gente de YAICA, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con diferentes organizaciones. También tuve la suerte de viajar, de conocer otras culturas y también de trabajar aquí en Paraguay, en diferentes departamentos y ciudades del país, no solamente en Asunción, también en otras ciudades. Y ya estuve trabajando y asesorando a más de 500 MIPYMES desde hace casi 20 años. Entonces, en ese sentido, siempre trato de transmitirles la experiencia que yo tengo. Siempre menciono esto, no sé todo, ¿sí? También puedo decir tranquilamente que no sé en algunos temas, pero por supuesto trato de investigar, ¿sí? Y tengo la suerte, sí, de tener el teléfono de la gente que sí sabe, ¿sí? En los momentos en los cuales a veces no sé, entonces también yo pregunto, ¿sí? Y vuelvo a repetir, valoro muchísimo que ustedes a esta hora y antes del partido de fútbol, ¿verdad?, estén pendientes de su formación también. Y a partir de ahora espero que seamos contactos. No se permite que ustedes activen sus micrófonos, pero sí va a estar abierto el chat para que ustedes hagan sus preguntas, ¿sí? Entonces, un poco hacia el final vamos a responder a las preguntas. Hoy es una clase un poco más práctica de la que fue la vez pasada, ¿sí? Vamos a hablar de conocimiento, de aspectos teóricos muy poco, y vamos a tratar de introducirnos más bien en los aspectos prácticos, ¿sí? Entonces voy a minimizar un poco mi pantalla para comenzar con, con el propósito de hoy. Bueno, hoy nos toca, en suerte, aprender y ver un poco acerca del presupuesto y flujo de caja. Son dos temas muy, muy claves en cualquier gestión de empresa. Y son temas que son un poco parecidos, aunque no totalmente, ¿sí? Tienen sus diferencias y hoy vamos a aprender un poco acerca de ellos, ¿verdad? Pero vamos a ir por partes para poder entender esto. Les recuerdo, ya lo dijo Camila, que este proyecto justamente llega a ustedes a través de la Unión Industrial Paraguaya, la Organización Internacional del Trabajo, digo bien, en primer lugar, la UIP como aliada de la OIT, la CAPACO, que es la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Comercio y Servicios del Paraguay, ¿verdad?, la CNCSP y la Universidad Católica. Son las instituciones que están apoyando este proyecto, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ¿qué es el presupuesto? Seguramente ustedes ahí detrás de las cámaras, en sus casas, donde están, habrán escuchado hablar de esa palabra presupuesto, ¿verdad? Inclusive muchas veces para quienes hacen compras es muy sencillo agarrar y decir, bueno, necesito un presupuesto, ¿verdad?, para que me apruebe el jefe, para que me apruebe el director de algo que yo quiero comprar, ¿sí? Pero el presupuesto va más allá de un documento simplemente. El presupuesto es un cálculo de cantidades futuras basados en datos que ustedes como propietarios de MIPYMES, ¿sí?, o gestores o emprendedores ya conocen. Básicamente, el presupuesto como tal es una herramienta que permite planificar las necesidades, especialmente de efectivo de la empresa, basado en los objetivos estratégicos de la misma. Normalmente se hacen presupuestos mensuales y en periodos de 12 meses, presupuestos anuales, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado hablar también de que existen
algunas acepciones, como por ejemplo presupuestos de base cero o presupuestos basados en años anteriores, ¿verdad? Son términos que se usan, si bien se usan desde el punto de vista contable o administrativo en este caso, ¿verdad? Refieren específicamente a las modalidades en las cuales se puede hacer. Pero volviendo al aspecto netamente de la importancia, el presupuesto es un cálculo de qué es lo que yo en el futuro voy a requerir especialmente para poder mantener mi empresa, ¿verdad? Esto es muy importante por cuanto que nosotros necesitamos entender cuáles son las partidas con las cuales yo debo contar para la operativa de mi empresa, ¿verdad? Y vamos a ver que hay una similitud cuando usemos la herramienta especialmente con el flujo de caja, pero a diferencia del flujo de caja, que habla solamente del dinero en efectivo, el presupuesto tiene que ver con las erogaciones que voy a tener, ¿sí? Y para las cuales yo voy a necesitar no solamente el efectivo circulante de mis cobranzas y todo eso, sino también del capital con el cual yo cuento para poder tener en tiempo y forma o requerir lo que necesito, ¿verdad? Entonces vamos a primeramente entender cómo yo armo el presupuesto. Primero que nada, debo tener una estrategia. Recuerdan que la vez anterior yo había mencionado de que es importante tener objetivos claros en cualquier empresa, donde a partir de esos objetivos claros yo debo establecer, primero que nada, a dónde quiero llegar o a dónde me veo en los próximos años. Esa por ejemplo, es una información realmente, valga la redundancia, relevante a los efectos de establecer un presupuesto, ¿verdad? ¿Cuál es la visión del negocio? ¿A dónde yo quiero llegar en los próximos 12 meses? Es muy, muy importante eso. ¿Qué queremos lograr? ¿Sí? Queremos lograr, por ejemplo, si es una empresa, tener un local nuevo. Si ya tenemos un local, contar con un tinglado, con una construcción, con un depósito, tener un vehículo, por ejemplo, ¿sí? Lograr invertir en eso. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? Si la empresa tiene objetivos de mercado, donde, por ejemplo, importa mucho lograr un determinado mercado, como por ejemplo lograr el mercado de la capital o del departamento central, o de, por ejemplo, las ciudades cabeceras de los departamentos más importantes, podrían ser Alto Paraná, Itapúa, ¿sí? Es decir, es importante antes de escribir cualquier línea, entender mi negocio y a dónde yo quiero llegar. Es demasiado importante tener objetivos estratégicos en ese proceso, ¿sí? Una vez que yo cuento con eso, tengo que seguir revisando mi negocio y recopilar información histórica. Ya les voy a mostrar durante el taller a dónde pueden recurrir para tener información histórica. Pero en este momento, yo tengo que saber cuánto yo he vendido en un determinado periodo y en ese mismo periodo cuánto yo he gastado, ¿sí? Eso es como mínimo, ¿sí? Es decir, iba a hacer una relación y decir, bueno, si yo el mes pasado vendí 1000 y gasté 800, entonces probablemente si yo este mes quiero vender 1500, probablemente gaste 1200, 1300, ¿sí? Hay que tener datos concretos acerca de qué pasó, ¿sí?, en el pasado y cómo eso me puede afectar en el futuro. Recordarán los que estuvieron el lunes pasado en la charla que yo había mencionado que la contabilidad es como tomarle una foto a la empresa, pero del pasado. La contabilidad lo que hace es recoge información económica, pero de cosas que ya pasaron. Y se basa, por supuesto, en las facturas, en los comprobantes, en las diferentes documentaciones contables para poder registrar eso. Registra básicamente el pasado, ¿sí? Bueno, el presupuesto justamente lo que hace es anticiparse a la jugada del futuro, pero utilizando información del pasado, ¿sí? Y esa información del pasado, por ejemplo, pueden ser mis cantidades
de ventas, ¿sí? Ya sea desde el punto de vista unitario o desde el punto de vista de la cantidad de dinero, ¿sí? Unitario sí serían de mis productos o servicios, ¿sí? Quiero recordar en este momento que debemos entender algo. Nosotros, para poder establecer un presupuesto, primero debemos saber en qué mercado estoy yo, qué tipo de empresas, ¿sí? Recordemos que una empresa industrial es aquella que toma de alguna manera un objeto, lo transforma desarrollando un proceso y lo vende como otro objeto, le agrega un determinado valor, ¿sí? Toma, por ejemplo, materia prima, insumos, ¿sí? Lo mete tal vez en una máquina y a partir de eso vende. Vamos a dar un ejemplo mucho más concreto. Yo tengo una fábrica de helados. Elaboro helados. Para elaborar helados, si están basados en leche, ¿sí? Mi materia prima, por ejemplo, puede ser la leche, la crema de leche, el azúcar, ¿sí? Mis insumos pueden ser la energía eléctrica, pueden ser, por ejemplo, algunos sabores específicos que yo le agrego a la preparación, ¿sí? Agrego todo, pongo toda una máquina y de eso sale un producto que es el helado, que se puede vender por kilo, por ejemplo, ¿sí? O por alguna otra unidad de medida. Cuando hablo de una empresa comercial, estoy hablando de una empresa cuyo objeto es la compra y venta de cosas, ¿sí? Entonces, yo compro, por ejemplo, si vendo productos para mate, que ahora está muy en boga por el invierno, ¿sí? Comprarse un termo, comprarse una linda guampa, una linda bombilla. Normalmente esas cosas, si yo no las fabrico, las compro de un proveedor, ¿sí? Las pongo en un depósito, tal vez lo que le hago un packaging muy lindo, ¿sí? O alquilo un espacio físico, ¿sí? Y lo pongo en exhibición. Entonces, hago que la gente al mirar, al pasar, vea esto, ¿verdad? Le parezca atractivo y entra a comprar, por ejemplo, un termo, una guampa, ¿sí? Entonces, no hago transformación, hago como una especie de pasamano, pero le agrego un valor, la presentación, la forma en la cual yo vendo, que puede ser que venda a crédito, etc. Esos son los dos tipos de desarrollos de negocios más comunes, ¿sí? Una industria, una empresa, un comercio. Después están los servicios. Los servicios para la gente que está aquí, por supuesto, y con la cual suelo compartir el caso de Jessica, por ejemplo, y su esposo que están ahí detrás de la pantalla. Ellos desarrollan servicios profesionales, ¿sí? Elaboran programas informáticos. En ese caso, ¿sí? Normalmente el mayor gasto van a ser los salarios o los honorarios profesionales de la gente que trabaja con ellos, ¿sí? Y ellos van a cobrar por un alcance, por un determinado servicio, tal vez sea por horas o sea por ejemplo, unitariamente por un programa informático, ¿sí? Estos son los servicios, ¿sí? Y en el caso de empresas que trabajen, por ejemplo, con frutos del país o trabajen en el campo, ¿sí? Normalmente se da otro tipo de transformación y otro tipo de ciclo de negocios, que eso también hay que entender, ¿sí? Por ejemplo, la gente que vende frutillas en esta época del año. La gente que vende frutillas en la zona de Areguá, imagino que por ahí va a haber alguien que vende frutillas, algún productor, bienvenido sea en el curso, ¿verdad? En el taller. Entonces, su materia prima principal, ¿sí? Es la tierra, ¿sí? Su insumo, las semillas, y el producto tiene que esperar un tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer, primero tiene que plantar, ¿sí? Tiene que hacer todo el ciclo de producción para luego después cosechar. Cosechar en esta época del año, comienza a cosecharse la frutilla ya a partir del mes de junio, que es ¿verdad? Junio, julio, agosto, hasta septiembre, probablemente octubre, dependiendo del tipo de frutilla y también del clima, ¿sí? Entonces tenemos frutilla, comenzamos a tener frutilla de inicio de junio probablemente, ¿verdad? Hasta noviembre en todo el mercado, ¿sí? Y ahí tenemos que saber también cuánto es lo que yo vendí, cuánto es lo que yo gasté en cada uno de los ciclos de negocio. Es importante entender el ciclo de negocio, eso es fundamental, ¿sí? ¿Cuáles han sido nuestros beneficios en los años anteriores?
¿sí? Los beneficios son la diferencia entre mi venta y lo que me costó vender, o mi costo, ¿sí? La diferencia entre ambos a mi beneficio. Y también, por eso mencionaba el ciclo de negocios, saber cuándo suben y bajan nuestra materia prima, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta. Hay personas que desarrollan, por ejemplo, su ciclo de productos y son buenos en el proceso de la especulación, ¿verdad? La especulación es una mala palabra. Siempre que uno entienda su ciclo de negocios, por ejemplo, uno puede comprar por anticipado semillas, por ejemplo, cuando está más barato, ¿sí? O bien, si uno tiene la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, invernaderos, puede desarrollar productos o servicios, en este caso productos frutihortícolas, durante todo el año, por ejemplo, ¿sí? Y no solamente en una parte del año. Entonces, uno puede especular con un precio mayor en una etapa del año donde no hay tanta producción de un determinado producto o servicio, en este caso, de una determinada fruta, una determinada hortaliza, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante también tener en cuenta esa información histórica. Y por otro lado, relevante es, ¿sí?, tener una investigación financiera, ¿sí? En este sentido, ¿quién es mi competencia? ¿Cuánto vende esa competencia y cuál es el tamaño del mercado? ¿Se pusieron alguna vez a pensar cuál es el tamaño del mercado de ustedes? Sea así alguien que me está mirando acá y que trabaja, por ejemplo, en una localidad remota. Vamos a dar un ejemplo, voy a poner un ejemplo de la localidad de donde son oriundos mis padres, por ejemplo, que es Ñumí, ¿sí? Ñumí ha de ser una localidad, el departamento de Guairá, que tiene probablemente entre 4.500, 5.000, 6.000 habitantes, ¿sí? Y dentro de Ñumí, por ejemplo, puede haber un pequeño negocio que vende empanadas, ¿sí? O que vende vellú en esta época del año. Seguramente ya les da hambre como a mí también, ¿verdad? Una empanada de mandioca, un payaguá mascada, ¿sí? Y entonces, esa gente que vende eso puede saber el tamaño de su mercado, ¿sí? Si solamente en su barrio vende eso, podría calcular, por ejemplo, decir, bueno, en mi barrio viven 1.000 personas. Ese es el tamaño de mi mercado. ¿Y cuánta gente de las 1.000 personas hace lo mismo que yo hago? ¿Cuánta gente vende empanadas, vende payaguá mascada, vende vellú? Y puede ser que venda a la otra esquina también de mi casa en Ñuñoa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo puedo calcular, por ejemplo, cuánta gente me puede comprar. Anichene con la pella por aire, inte la empanada para la payaguá mascada en cantidad, o peina vende, ¿sí? La gente del campo conoce muy bien este concepto, aunque probablemente no conozca la definición, pero sabe más o menos cuánto tiene que hacer para poder vender, ¿sí? Entonces, es importante entender el tamaño del mercado, ¿sí? Ni hablar cuando, por ejemplo, la empresa, ¿sí?, está en una ciudad como Asunción, por ejemplo, que si bien no es tan grande, dependiendo de la complejidad y de lo que vaya haciendo, entender su tamaño de mercado. La gente que hace, por ejemplo, servicios informáticos, se hace una página web, quién es su competencia, cuánto vende, quién podría estar liderando el mercado, entender eso, por ejemplo. ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Quiénes son mis suplidores o competidores? ¿Quiénes venden lo mismo que yo estoy vendiendo? ¿Y a qué precio? ¿Y cuánto cuesta el dinero? ¿Cómo se está comportando el dólar, por ejemplo, para aquella gente que de repente tiene que hacer un préstamo o tiene que importar algo, por ejemplo, y tiene que pagar en dólares? Porque estoy seguro que aquí también han de haber personas que trabajan en ese sentido, que son una MIPYME, pero con un tamaño un poco más grande y que está comprando al exterior su producto o lo que les sirva para poder vender, ¿sí? Entonces, hay que tener información relacionada con eso, ¿sí? Es fundamental, antes que todo, informarse. Yo decía esto, para tener un presupuesto, es importante tener a mano, ¿sí? Primero, balances
Los estados financieros que la vez pasada estuve mencionando, el último periodo. ¿Cuánto menos el último periodo? Puede ser de que tengan de algún periodo anterior, pero el último es el válido, ¿sí? Como dije al inicio, tener claros los objetivos estratégicos y tener una planilla Excel formulada. La vez pasada, ¿sí? Yo estuve mostrando justamente la planilla Excel y luego le compartí a la licenciada Camila. Esto ya está en el sitio, en el micrositio web de Mi Pyme Cumple, para todos los que quieran bajar la planilla de la clase anterior, inclusive ver la clase anterior. Está en www.uip.org.pi/mipymecumple. Ahí pueden bajarlo, ¿sí? Y hoy vamos a hacer un taller que va a ser un poco más práctico que la vez pasada. Y para ello también vamos a usar una planilla en Excel, ¿sí? Y ya en minutos voy a pasar en el chat, que estén todos atentos por favor, al enlace, que el que tenga ese enlace ya puede estar bajando la planilla que vamos a utilizar esta noche. Inclusive puede hacer el que está con su computadora, ya puede ir haciendo el ejercicio conmigo, ¿sí? Entonces, como yo mencioné el otro día, elementos claves para las finanzas, que son este ciclo, esta serie de charlas que estamos haciendo, y habíamos hablado, ¿sí? Comenzamos por el punto 3, ¿sí? Que fue en la clase 1, el análisis de los estados financieros, y hoy estamos con el presupuesto y con la gestión de tesorería, que no es otra cosa que el flujo de caja que vamos a ver en minutos, ¿sí? Entonces, el día de hoy estamos viendo presupuesto y gestión de tesorería, y la vez pasada estuvimos haciendo análisis de estados financieros, y las próximas clases vamos a tener en cuenta herramientas de financiación y también el manejo de los impuestos, ¿sí? Así que ya están invitados. Bueno, ¿cómo comenzamos el presupuesto o la gestión presupuestaria? Sí, esto está entresacado de la planilla, ¿sí? Está entresacada de la planilla Excel formulada, y en este mismo momento yo les voy a mostrar acá, voy a mostrarles a ustedes el enlace, les voy a copiar y les voy a mostrar en el chat. Si ustedes están atentos al chat, por favor, entonces acá estoy pegando en el chat. ¿Dónde está? Ustedes pueden ingresar ahora. Ahí está. Entonces, si ustedes, todos los que están ahí, van a ver que les puse en el chat la dirección en Google Drive del archivo de este mismo presupuesto que tengo acá, ¿sí? Los que están con computadora ya pueden bajar el archivo y prepararse mientras estamos trabajando este proceso. Bueno, entonces, aquí vemos un presupuesto empresarial consolidado donde vamos a tener un plan, ¿sí? Hay que tener siempre un plan en base a lo que Licenciado yo... Fernando, Sí. disculpe, no está compartido el acceso para todos, dicen. Ok, seguramente la gente que no tiene Gmail no puede compartir, pero todo el que tenga el acceso, a ver, está bien, voy a corregir eso y voy a pasar uno nuevo. Bueno, mientras tanto, menciono, ¿sí? Este archivo. Ustedes están viendo la pantalla, voy a hacer de vuelta el acceso del presupuesto empresarial. Bueno, les decía que es importante el hecho de que ustedes tengan un plan, ¿sí? Eso es fundamental, que tengan un plan y ese plan puedan desarrollarlo. Acá voy a pegar de vuelta el acceso, ahora sí. El último acceso es el que está preparado para que ustedes puedan acceder a él. Si me confirmas, Camila, por favor, que la gente escriba que está ok, mientras continúo con esto. Bien. Les decía entonces de que el plan debe estar establecido en base a lo que yo considero que podría ser, ¿sí? Acá está en lo planeado, ¿sí? Luego siempre hay que comparar y establecer con lo real, ¿sí? Hay que hacer un seguimiento de lo real. Y ahí uno tiene que hacer un seguimiento especialmente a la diferencia que hay entre uno y otro
entre lo planeado y lo real. ¿Para qué? Para ir corrigiendo eso, ¿sí? Entonces, ¿de dónde yo voy a sacar los datos? Ustedes se preguntarán de dónde van a sacar los datos, ¿sí? Y una cosa que yo ya mencioné la vez pasada es que ustedes pueden pedir a su contador el balance del último año, los 3 últimos años, puede ser, ¿verdad? Que es el formulario número 100 RG, o sea, el formulario 158, que se puede bajar de la Secretaría de Estado de Tributación, del sistema Marangatú, ¿sí? Vuelvo a repetir, le piden a sus contadores y les puede acercar eso, les puede enviar por correo, etcétera, ¿verdad? Una vez que le envíen, ustedes van a ir al punto 7, esto está todo numerado, está todo estandarizado, ¿sí? Que es el estado de resultados. Acá es donde yo tengo que partir para poder desarrollar esto. Por favor, Rosana Milton, no me toque la pantalla, ¿sí? Estado de resultados, dice, ¿sí? Acá es donde yo tengo que ver realmente para poder elaborar mi presupuesto en qué parte está, ¿sí? En el punto 7, estado de resultados, ahí yo voy a ir y voy a ver, ¿sí? En este punto, cómo es para poder desarrollar la parte justamente de mi presupuesto. Lo primero que yo voy a hacer es establecer, en base a lo que el año pasado se logró, ¿sí? Establecer cuánto es lo que yo quiero vender, cuánto sería mi ingreso, ¿sí? Eso es lo primero. ¿Cuánto es, según el año pasado, mi ingreso? Suponiendo de que yo quiero crecer, y digo, bueno, si mi ingreso el año anterior fue de 1.108 millones de guaraníes en todo el año, entre enero y diciembre, por lo menos yo podría decir, bueno, este año quiero vender más, quiero que sea 1.200 millones de guaraníes. Y es lo primero que tengo que poner. Enseguida ya vamos a ir a la planilla, ¿verdad? Y entonces, luego tengo que ir, ¿sí? Una vez que identifico mi ingreso, voy a mis egresos, ¿sí? Voy a mis egresos a partir del punto 10, yo ya puedo ver, vuelvo a repetir, esto es muy fácil de manejar, está estandarizado, por eso les vuelvo a repetir que pueden pedirle a sus contadores, a sus profesionales contables, que les acerquen este balance, que les envíen por correo, porque está todo con nomenclaturas, estándares y con números de cuentas, de manera que ustedes no se van a perder en el momento de elaborar el presupuesto. Y ahí comienzan a desarrollar, por ejemplo, a partir del 10 son los gastos. Y básicamente de los ingresos se van restando estos ítems que son, por ejemplo, gastos de ventas, los salarios, si existen salarios, pago a vendedores, otros gastos de ventas, gastos de administración, otros beneficios al personal o, por ejemplo, remuneración del personal superior. Acá vemos, por ejemplo, gastos de representación, honorarios profesionales, alquileres, agua, luz, teléfono. Todos estos montos son montos anuales. Son montos que en esta empresa se pagaron entre enero y diciembre de un determinado año. Entonces, ustedes pueden hacerlo de esta manera. ¿Cuál es la mejor práctica que yo recomiendo como especialista en estos casos si ustedes van a desarrollar el presupuesto? Dividan estos gastos entre 12 meses para entender principalmente cuánto es lo que, además de ingresar, ustedes gastan mes a mes. Y eso es lo que deben colocar en estas planillas, ¿sí? Es muy importante que ustedes hagan un presupuesto anual, pero que luego lo dividan de manera mensual. Yo no le voy a enseñar nada a la gente que me está viendo y que maneja su negocio al dedillo, que maneja su ciclo de producto al dedillo y su ciclo de cobranzas, por ejemplo, y sabe muy bien que hay meses que son flacos, pero hay meses donde se vende más, ¿sí? Entonces, a estas personas que están detrás de la pantalla, yo no les voy a enseñar y decir,
así tenés que hacer. Muchos de ustedes han de saber que entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, la venta sube por causa de la temporada de fin de año, ¿sí? Hay productos estacionales. Si hay, por ejemplo, gente que aquí hace todo lo que tiene que ver con la parte, por ejemplo, de cosecha, frutos del país, el caso de la frutilla, sabrá que sus ingresos van a estar, en este caso, van a estar desarrollados, se van a tener ingresos como empresa, tal vez desde finales de mayo hasta principios de noviembre, ¿sí? Y después otros 6 meses sin ingresos, probablemente, a menos que tenga un congelador enorme, ¿verdad? Y donde puedan meter la frutilla que les sobra para poder guardar y vender en otra época del año que no sea esa época, ¿verdad? O esta época. Entonces, en ese sentido, es muy importante que ustedes entiendan, ¿sí?, cuál es el ciclo de sus productos para saber dónde cargar más sus gastos y dónde aminorarlos. Igualmente pasa lo mismo con sus ingresos. Pero para mí es relevante que ustedes sepan de dónde, especialmente, de dónde sacan los datos para poder armar un presupuesto. Y repito, sacan los datos de su balance del último año, ¿sí? Especialmente los estados de resultados, ahí es donde tienen que ir. Primero incluir los ingresos y luego los egresos, ¿sí? Entonces, ahora voy a bajar esta pantalla y voy a mostrarles la pantalla que tiene relación justamente con la parte que es la parte práctica o el presupuesto propiamente dicho, ¿sí? Entonces estoy abriendo acá el presupuesto y les voy a mostrar, acá les voy a compartir y ahora mismo vamos a hacer el tallercito. Ahí les está recordando Camila por el chat que no olviden completar la encuesta de satisfacción, que es muy importante para nosotros para ir mejorando este proceso. Muy bien, y acá ya estamos nosotros con lo que les había mostrado anteriormente en la primera pantalla y tenía relación justamente con el archivo que ustedes ya bajaron. Y la primera parte, la primera pestaña es un instructivo, ¿sí?, de cómo completar la planilla. Luego está el presupuesto consolidado. No toquen esto porque esto está totalmente formulado, ¿sí? Es importante mencionarlo. Y luego vayamos al detalle mensual planeado y al detalle mensual real. Entonces, viendo este detalle mensual planeado, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí?, con un tipo de empresa. Empresa de productos alimenticios, que seguramente aquí han de haber muchísimas personas con o emprendedores o emprendimientos que desarrollan, ¿sí?, y son del sector de alimentos. Entonces creo que va a ser muy válido eso. Y vamos a poner, por ejemplo, que vendemos, es una confitería, y que vendemos, por ejemplo, por un lado, tortas de cumpleaños. Y por otro lado, por ejemplo, vendemos alfajores. Y también en nuestra empresa, dentro del local de la empresa, hacemos, por ejemplo, o desarrollamos baby shower, ¿sí?, o servicio de baby shower para mujeres, seguramente que en esta época del año, por la cuestión de pandemia, no se da el uso del salón, pero podría darse para un evento en particular. Entonces voy a poner evento BS, ¿sí? Y vamos a establecer, por ejemplo, en el mes de enero. Ojo que aquí ustedes pueden tener una calculadora a mano, pueden tener algo para anotar y van a decir, bueno, en el mes de enero hace calor, el tema de las tortas no es que pega tanto como le gusta decir a la gente joven como yo, ¿verdad? Entonces, probablemente yo venda en el mes de enero 50 tortas.
y cada torta me cueste 10 guaraníes, entonces, por decirlo de una manera, si son 50 tortas a 10 guaraníes cada una, entonces yo voy a vender por 500 guaraníes, o en este caso, este es un valor, nada más ponerle el valor que ustedes quieran. Ustedes pueden ponerle otro valor también, yo le puedo poner a cada G, y son en guaraníes, ¿sí? Entonces, después esto puedo cambiar completamente. Ustedes pueden cambiar al valor que ustedes consideren una vez que ustedes tengan esta planilla a mano, ya pueden cambiarle todos los valores que consideren. ¿Vieron acá? Cambiaron absolutamente todos los valores, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora simplemente voy a mantener como está, ¿sí? Bien, entonces, alfajores, si la torta vendo a 500 guaraníes, los alfajores vendo a 2 guaraníes cada uno, y yo digo que voy a vender más alfajores probablemente, ¿sí? Entonces, por un total de 200 guaraníes, y voy a alquilar mi salón, ¿sí? Para desarrollar eventos, y cada vez que yo alquilo el salón, alquilo por 30 guaraníes y voy a tener 10 alquileres en el mes, ¿sí? Entonces son 300 guaraníes. Y eso significaría que yo voy a tener un ingreso operativo de 1000. Ojo, es planeado, ¿sí? No es un ingreso operativo real todavía, es un ingreso planeado, porque esta es la pantalla, digo bien, se me mezclan un poco ahí los tantos, la pantalla de presupuesto planeado. Voy a poner acá en color rojo para que se vea, ¿sí? Cuando ustedes cambian acá el monto, automáticamente aquí también va cambiando. Como ustedes verán, acá va cambiando esto, y también acá hay un resumen que va cambiando a medida que yo voy ingresando los montos. Así que este presupuesto consolidado no lo toquen. Vamos a tocar solamente el detalle mensual planeado y el detalle mensual real, ¿sí? Entonces, puede también mi empresa tener unos ingresos no operativos. Vamos a suponer que yo tengo plata en el banco y decido tener una parte del dinero en una caja de ahorro que me genera intereses. Entonces, podría ganar intereses por ese dinero, y yo voy a poner que gano 50 guaraníes de intereses. También, de repente, viene una persona y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero complementar contigo lo que vos haces acá. Como vos haces evento, entonces yo te puedo vender globos personalizados, te puedo dejar acá globos personalizados para cumpleaños, y estos globos cuestan 500 guaraníes cada uno, pero si vos vendés, yo te voy a dar una comisión del 10%, ¿sí? Entonces, como hay 10 eventos y yo vendo 10 globos y cada globo cuesta 500 guaraníes, entonces yo gano una comisión de 50 guaraníes, y como hay 10 eventos, entonces yo gané unos 500 guaraníes más de comisión por haber vendido esos globos, ¿sí? Que eran de otra persona, pero me paga una comisión justamente por venderlos en mi local, ¿sí? Probablemente si acá dice alquiler, de repente tengo el local es muy grande y quiero compartirlo con otra gente, yo puedo alquilar una parte, pero en este caso no hago nada, no alquilo. Si es que yo puedo vender mi negocio como una franquicia, si es una confitería, por ejemplo, tiene un nombre, pero yo no puedo manejar el otro local. Si yo estoy en Asunción y el local de San Lorenzo, le puedo dar a mi hermana. Le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Te voy a dar mi nombre, pero págame un chiquitito, págame un 100 guaraníes mensuales, ¿sí? Y le pongo un monto allí, ¿verdad? Y puedo tener otros ingresos también. En este caso no tengo ningún otro ingreso. Entonces, hasta ahí, ¿sí? Tengo ingresos operativos por 1000. Ingresos operativos significa ingresos que están relacionados con mi negocio, con la compra o la venta de las cosas que yo exploto, ¿sí? Y los ingresos no operativos no tienen relación directa con mi negocio, ¿sí? Pero sí suma porque yo exploto y gano esos ingresos dentro del negocio, ¿sí? Por ejemplo, intereses de dinero que tengo en el banco, comisiones por ventas de otras cosas que no sean específicamente en mi negocio, y alguna franquicia porque mi hermana usa mi nombre, pero tiene su local
en San Lorenzo. Entonces hasta acá, como verán, acá tengo ingresos operativos, no operativos, entonces hay una suma automáticamente esto y acá está saltando. Fíjense cómo está saltando, ¿sí? Pero también recuerden muy bien que tienen costos. ¿Se acuerdan ustedes que en la parte donde mostramos el balance, por un lado están los ingresos y por otro lado los costos? Lo que estamos haciendo acá es una estimación, ¿sí? Yo no me estoy, para este ejercicio en particular, no me estoy basando en información del año anterior. Pero mi recomendación es que ustedes, para poder hacer este ejercicio, les pido por favor que miren por lo menos la información anterior del año pasado. Me podrán decir, pero Fernando, el año pasado fue un año de pandemia, casi que no puede ser igual mi movimiento al año 2019, donde no había nada, o el año 2018. Entonces, señores, señoras, gente que me está mirando al otro lado, comparen en este caso con un año normal, ¿sí? Vayan al 2019, vayan al 2018 si quieren, de manera a compararlo, ¿sí? Si es que el 2020 no es un parámetro de comparación, pero siempre pueden comparar con algo, ¿sí? Volviendo otra vez a este ejemplo, para que yo pueda elaborar tortas, tengo costos de producción, ¿sí? Entonces puedo poner como costo de producción para elaborar tortas y alfajores, ¿sí? Puedo poner un costo de 350 guaraníes, ¿sí? La depreciación, ¿sí? Que puede ser relacionada a todos aquellos elementos que pierden valor en el tiempo. La depreciación es un concepto más contable que financiero y que dice que aquello que yo compro, ¿sí? Pierde valor en el tiempo. Entonces tengo que establecer esa pérdida de valor en el tiempo o estimar en base a aquello que yo uso, ¿sí? Para poder luego reponerlo. Por ejemplo, una cacerola, una máquina, un equipo, una computadora. Tiene un valor cuando se compra, pero a medida que pasa el tiempo, ese valor disminuye. Eso se llama depreciación, la alicuota de valor que va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Entonces yo puedo ponerle una cuota de depreciación en mi negocio de 25 guaraníes. Recuerden que este ejercicio es a nivel mensual, ¿sí? Puedo poner menos también, puedo poner 5 guaraníes, que es el valor que pierden todos los equipos, todo lo que yo uso dentro de mi negocio, ¿verdad? Si yo pago envíos, si yo pago envíos porque la gente me entrega materia prima o productos, etcétera, tipo un delivery, entonces ahí podría ser, y en este caso puede, por ejemplo, costarme algo, yo puedo poner un monto, ¿sí? 10, por decirlo así, ¿sí? Lo que me cuesta el delivery, impuestos, si yo pago impuestos, entonces voy a poner un monto de impuestos, ¿sí? 50 guaraníes, pongo 10% de impuestos, tal vez por la venta de la torta, o vamos a poner 70, porque también vendimos alfajores y también vendimos, ojo, también hicimos alquileres. Entonces, 70 por un lado, más el 5% de alquiler, que en este caso sería 15, serían 90 guaraníes de impuestos, ¿sí? María del Carmen Balbuena, levantaste la mano, pero no puedo darte ni la palabra ni que escribas en el chat. De cualquier manera, ya enseguida te voy a dar la oportunidad de hacer una pregunta, voy a liberar el chat cuando termine esta parte, ¿sí? Gracias, María del Carmen. Pagué por teléfono 10 guaraníes. Tengo un marketing que tiene que ver justamente con la parte de redes sociales, pago anuncios promocionados, 5 guaraníes, ¿sí? Internet, pago 10 guaraníes, luz, pago otros 10 guaraníes, gas, porque, bueno, la confitería me cuesta 1000 gas, 10 guaraníes, y alquiler pago 100 guaraníes. Fíjense, todos estos son costos operativos y esto va a ir sumándose aquí. Miren bien acá. En la parte de planeado se van sumando y acá, ¿sí? Ya tenemos nosotros cuánto es básicamente, cuántos son los costos, ¿sí? Menos los ingresos, me está quedando 1050 guaraníes, que es el resultado
de lo que estoy teniendo acá, ¿sí? Como un resumen. Es decir, la diferencia entre los ingresos y el costo total es 1.050 guaraníes. ¿Por qué? Porque este es el monto de los costos operativos, ¿sí? Después pueden haber otros costos como los salarios, por ejemplo, el salario de mi operario. En este caso, tengo que establecer un salario, suponiendo que son 30 guaraníes de salario. Puedo establecer un salario para mi administrativo, tengo un auxiliar contable, también tengo una contadora, bueno, son 50 guaraníes allí. También pago a personas contratadas, otros 30 guaraníes, ¿sí? Y algunos que otros gastos de oficina, puedo poner 5, 10, 15 guaraníes, o tal vez 5 porque son fotocopias, y otros costos que puedo llegar a tener, ¿sí? Quiero mencionarles a todos los que me están viendo y se preguntan si pueden agregar. Sí, pueden agregar, por supuesto, otras partidas, cosas que de repente yo no estoy visualizando, pero ustedes en su negocio sí o sí gastan, ¿sí? Entonces, yo le puedo agregar acá, le doy copiar, ¿sí? Y voy a pegar acá y le voy agregando, por ejemplo, otras partidas, ¿sí? Entonces, automáticamente acá le pongo, por ejemplo, por decirlo, otros costos, ¿sí? Mantenimiento. Y luego, por ejemplo, puedo poner otros costos que podrían ser seguridad, ¿sí? Y acá pongo, por ejemplo, mantenimiento, pongo 10 y seguridad pongo 15. No se suma, claro, no se suma porque hay que poner la fórmula, ¿sí? Y acá yo le voy a agregar este que está acá y ahí me va a sumar en 25 guaraníes. Entonces, yo hago lo mismo con el resto, voy copiando y pegando acá, ¿sí? Les quiero decir a todos los que me están viendo, seguramente me dicen, profesor, vas muy rápido, o Fernando, un poco más lento. Lo que estoy haciendo es modificando las fórmulas, ¿sí? Es deseable para la gente que me está viendo que aprendan a utilizar estas planillas Excel y le va a ser de muchísima utilidad para el futuro, ¿sí? En cuanto al manejo y la gestión de lo que es el negocio. Yo les recomiendo fuertemente que ustedes utilicen plantillas Excel porque al inicio, cuando tenemos un negocio, pues no tenemos suficiente dinero para pagar un software. Ojalá pudiéramos tener un software accesible, pero en realidad no podemos pagar todo un software de gestión. Entonces, nuestra principal herramienta es el Excel, ¿sí? Así que, si bien esto está formulado y consolidado, si ustedes quieren agregarle cosas, van a tener que agregar también las sumas o el complemento de esas fórmulas, ¿sí? Quiero mostrarles de que esto va subiendo, ¿sí? Aquí, y entonces, en la medida que esto va subiendo, entonces yo le voy dando también, le voy a ir dando acá, ¿sí? Una serie de elementos para que vaya apoyando mi presupuesto consolidado, en este sentido, ¿sí? Entonces, acá va detalle mensual planeado, o 42 dice, y yo voy a volver otra vez acá, y está mostrándome, y tengo que hacer una corrección acá para que suba arriba y tenga que ser o 41. Entonces acá lo que voy a hacer es poner o 41 y automáticamente me va a corregir, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que propongo como presupuesto planeado. Después está lo real. Fíjense bien en lo real, ¿sí? Lo planeado es esto. Solamente el mes de enero ustedes pueden completar de todos los meses y van a tener hasta diciembre. Y esto es lo real. Muy bien. En lo real, ¿sí? Yo dije en el planeado que había dicho que dije vendí 500. No, vendí 700. ¡Wow! Enero, excelente mes. La gente me compró las tortas que yo estaba pensando, ¿sí? Voy a copiar acá y pegar en este punto acá.
La gente me compró muchas tortas de cumpleaños, tortas de cumpleaños en enero, ¿sí? Me apoyó la gente en mi MIPYMES. Los alfajores me compraron por 300 guaraníes y efectivamente se dieron solamente 10 eventos en el mes sobre eventos de baby shower u otros eventos dentro de mi local, ¿sí? Por otro lado, en cuanto a intereses ganados, ¿sí? Yo veo que los intereses ganados se mantuvieron, las comentó, esto se mantuvo constante. ¿Por qué? Porque era algo que yo ya tenía previsto que iba a ganar nomás luego, ¿sí? Entonces, esta parte se mantuvo constante, pero sí acá, wow, creció mi venta, espectacular, ¿sí? Este presupuesto real de productos alimenticios. Bueno, entonces, acá puedo cambiar inclusive esto de color para tener una diferencia. Y en la parte de producción, claro, subió mi venta y también tiene que subir un poquitito mi producción, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría copiar todo esto acá y pasar a lo real y después digo, no, por supuesto que si yo vendí 700 tuve que haber gastado más y 450 fue mi costo de producción. Mi depreciación se mantiene constante, ¿sí? Los envíos fueron mayores, 15 guaraníes, pagué un poco más de impuesto, pagué 110 de impuesto, teléfono se mantuvo constante, el marketing funcionó y no tuve que invertir más, ¿sí? Internet también se mantuvo constante, la luz, por supuesto, se usó un poquito más de luz, también se usó un poco más de gas, ¿sí? Puede ser, y el alquiler se mantiene constante. Y voy a ver de vuelta los salarios, ¿sí? Acá en salarios, por ejemplo, se mantuvo todo igual, ¿sí? En el mes, esto es constante. Y también en la parte de lo planificado se mantuvo constante, ¿sí? Acá se mantuvo constante y acá en otros yo voy a poner otra vez seguridad y mantenimiento, ¿sí? Voy a copiar ambos ítems acá. Y voy a pasar a este monto que está acá, ¿sí? Entonces, vuelvo a hacer la suma. Y ahí puedo ver que está consolidado esto, ¿sí? Fíjense bien, ahora vamos al presupuesto consolidado. Ah, muy bien. Ahora sí tenemos nosotros algo real, ¿sí? Justamente acá es donde yo comienzo a ver. Fíjense en el resumen nada más. En lo planeado, voy a hacer un poquito más grande para la gente que tiene teléfono, entonces la gente que tiene teléfono también va a apreciar mejor. Acá hay un resumen ya. En total de ingresos yo tenía planeado ingresar 1.650, ¿sí? Sin embargo, ingresé 1.950. Hay una diferencia positiva a mi favor de 300 guaraníes. Espectacular, ¿sí? Por el hecho de que realmente yo hice el estudio y la comparación. Es muy importante que ustedes desarrollen ese proceso justamente de comparar y ver la gestión. También, por supuesto, subió mi costo. Subió mi costo porque yo en principio tenía 755 guaraníes de costo y el real es 885, pero sigo ganando un poco de dinero. Y la diferencia entre mis ingresos y mis costos, en este caso, planeado era menor, real es un poco mayor, y lo que yo gané en total, o sea, la diferencia entre uno y otro es de 170, ¿sí? Quiere decir de que en este caso, acá subió un poco más también mi costo, por supuesto, ¿verdad? Pero es importante tener en cuenta que entre los ingresos y los egresos hay una diferencia de 300 guaraníes. Eso, por ejemplo, es fundamental a la hora de la evaluación. Y acá, sí, también es importante verificar en este punto cómo se fue desarrollando y dónde estuvieron las diferencias de las partidas. Yo puedo poner acá, por ejemplo, venta del mes de enero superior a lo planificado. ¿Sí? Entonces, a medida que hago eso, puedo
ir tomando nota de esto. Esta planilla está preparada para que ustedes la utilicen y puedan hacerlo durante todo el año. Y solamente, una vez más repito para la gente que se está sumando ahora, solamente tienen que modificar donde dice detalle mensual planeado y detalle mensual real. En ambos casos necesariamente pueden planificar. Bueno, está bien. Ahora hay gente que de repente está dentro de este taller y dice, bueno, yo vendo servicios, ¿sí? Yo vendo servicios. Entonces, si son servicios, entonces acá hay que poner ya el valor final del servicio. Vamos a suponer que sean, por ejemplo, un lavadero de vehículos. Entonces hay que poner servicio A, autos. Servicio B, camionetas. Y servicio C, motos. ¿Sí? Esto es igualmente para la gente que vende servicios, de esta manera más tienen que hacer, ¿verdad? No hay mucho secreto en esto, ¿verdad? Ahora, ¿dónde podría estar una diferencia? Acá en los costos operativos, por ejemplo, en la parte de producción, ya pueden haber otros costos que no son necesariamente de producción, ¿verdad? Por ejemplo, uso del agua, ¿sí? El principal insumo de lavaderos del agua, jabón, por ejemplo, salario de personal, ¿sí? Entonces, ahí ya ustedes van modificando cada uno de los ítems. Esto pueden hacerlo de manera libre, ¿sí? Está la gente que vende, por ejemplo, productos, un comercio, ¿sí? Compra y vende cosas. Entonces, allí ya hay que establecer, por ejemplo, tal vez una meta de ventas por el global, porque si yo voy a poner ítem por ítem acá, mi ingreso va a ser todo un problema, ¿verdad? Para aquellas personas que están desarrollando negocios y sus ítems son inacabables, porque son muy numerosos o muy detallados, entonces pueden poner un total nada más. Inclusive, si tienen muchos locales, pueden poner, por ejemplo, casa central, cuánto va a vender en casa central, cuánto va a vender en, por ejemplo, sucursal San Lorenzo, sucursal Luque, ¿sí? Entonces ahí pueden poner también eso para la gente que vende servicios. Y para la gente, por supuesto, que vende también productos frutícolas, están los diferentes ítems que van a desarrollar. En cada caso, esto se puede elaborar de una manera perfectamente acotada, ¿sí? En base a lo que ustedes desarrollan. Y también acá en los montos, solamente ustedes van a agregar más acá. Si quieren, por ejemplo, 1.000.000 de guaraníes, ponen 1.000.000 de guaraníes, simplemente tienen que comenzar a abrir un poco más el espacio para que les quepe mejor, ¿sí? Eso tiene que ver con la parte de presupuestos. Es muy importante que allí en presupuestos ustedes puedan establecer estas diferencias. Ahora voy a poner 1.000 guaraníes de vuelta, o no me acuerdo, 500 guaraníes creo que estaba anteriormente, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que tiene que ver con la parte de presupuestos. Y recuerden bien que ustedes tienen que partir de información histórica. Si el año pasado vendieron, por ejemplo, un monto, ese monto divídanlo entre 12 y de esa manera van a conocer, por ejemplo, el monto que vendían mes a mes, por lo menos como un comportamiento. Ustedes pues van a decir, bueno, en el mes de diciembre es el mes más alto, entonces yo en vez de vender 500 en diciembre, yo voy a vender efectivamente 1.000 guaraníes de torta solamente, por ejemplo, o voy a hacer lavado de vehículos. ¿Por qué? Porque la gente tiene plata y puede poner, ¿verdad? Entonces, siempre hay meses donde hay mayor movimiento, pero depende mucho del negocio. En este caso depende del negocio de ustedes, ¿sí? Y cada uno de ustedes va a conocer ese ciclo de negocios para poder vender, por ejemplo, o establecer el estudio de la venta de eso, ¿verdad? Sé Camila o Rebeca si están allí, si hay alguna pregunta que tengan con relación a la parte de presupuestos, antes de pasar a la parte del flujo de caja, podemos responder con muchísimo gusto.
Vamos a ver un poquito. Bien, aparentemente no hay preguntas. Bien, de cualquier manera vamos a continuar nosotros con la parte del flujo efectivo, que es la parte del flujo de caja, ¿sí? Estamos dejando atrás un poco lo que es la parte de presupuesto y vamos a entrar en la parte del flujo efectivo. El flujo efectivo, y esto menciono una vez más, se parece mucho al presupuesto, pero tiene mucho más que ver con el uso de dinero, especialmente el uso del dinero en el negocio. Esto es muy, pero muy importante, ¿sí? El flujo efectivo tiene una directa relación con la gestión de tesorería y representa la relación entre los cobros y pagos de la empresa para de esta forma garantizar la utilización óptima del flujo de efectivo, ¿sí? ¿Qué es lo que el flujo de caja tiene tan importante? Que no, a mí me permite saber y no, que no me suceda lo que se llama el descalce financiero. ¿Cuándo sucede un descalce financiero? Un descalce financiero sucede cuando yo no conozco el ciclo de cobranzas o de efectivo de mi negocio y cometo un tremendo error, por ejemplo, en pagar algo al contado e ir y vender, por ejemplo, a 30 días. Lo que sucede en estos casos es que muchas veces, generalmente en empresas comerciales, y por eso es importante, una vez más menciono que ustedes conozcan el ciclo de su producto, de su servicio, y principalmente de su sector. En empresas comerciales los márgenes de ganancias son muy, pero muy pequeños. Entonces, si yo compro algo al contado y luego me voy y hago a crédito y le cargo una utilidad de apenas el 5%, probablemente para cuando yo cobre el dinero por esa venta, no esté ganando más nada. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no preví el uso del dinero, no preví el costo del dinero. El dinero también tiene un precio y ese precio se llama interés. Si yo presté el dinero de alguien o si yo usé mi propio dinero, igual tengo que cargarle un determinado interés. El interés que, como si fuera que yo me voy a prestar el dinero de un banco, de una financiera. Si, por ejemplo, agarro 1.000.000 de guaraníes de mi bolsillo y me voy a comprar mercaderías o productos, ¿sí? Y vengo y pongo en un salón y ese dinero, las mercaderías por ese monto, recién eso gira en 3 meses, suponiendo de que en 3 meses yo vacío mi salón de la cantidad de mercaderías que compré por 1.000.000 de guaraníes y no compré más nada, quiere decir de que yo debería de castigar esos 1.000.000 de guaraníes con los intereses de 3 meses, como si fuera que yo hice un préstamo. Vayamos a un caso práctico, ¿sí? Yo hago un préstamo al 12% anual, ¿sí? Mi tía me presta el dinero y yo presto 1.000.000 de guaraníes. Entonces, yo presto 1.000.000 de guaraníes y tengo que devolver 120.000. Además, el 1.000.000 de guaraníes, al término de los 12 meses, tengo que devolverle a mi tía 120.000 guaraníes. Entonces, 1.000.000 más 120.000 guaraníes, que es el interés, ¿sí? Eso significa que cada mes que pasa, ¿sí? Yo tengo que castigarle con 10.000 guaraníes a ese 1.000.000, ¿sí? Cada mes que pasa, tengo que castigarle con 10.000 guaraníes, ¿sí? En este caso, bueno, ahí está, dice Rebeca, hay varias preguntas. ¿Puedes leer alguna, no sé, Rebeca o Camila, licenciada Camila, por favor? Vamos a tratar de responder alguna pregunta que está por ahí. ¿Qué tal, licenciado? Discúlpame, No hay problema. estaba con un problemita técnico acá. Bueno, tenemos algunas preguntas. Diana dice, ¿cómo sería el caso para alquileres de inmueble? Sí, alquileres de inmueble. Buenísimo, Diana, buena pregunta. Si vos alquilas inmueble, ¿cuál es tu costo principal, por ejemplo? ¿Sí? En este caso, el inmueble tiene un costo en el tiempo que seguramente ya habrás calculado, por eso el monto del alquiler, por ejemplo, es de 1.500.000 guaraníes y una porción de ese ingreso por alquiler de 1.500.000 guaraníes
tenés que destinar para mantenimiento. Entonces, ese es tu costo, ¿sí? Por decirlo, de los 1.500.000 que pusiste precio para alquilar, vos estás destinando, por ejemplo, 500.000 guaraníes para mantenimiento mensualmente. Entonces, vos ganás 1.000.000 y los 500.000 es tu costo, ¿sí? Pero si una empresa te administra ese alquiler, entonces también te va a cobrar un porcentaje por esa administración y también tienes que calcular como un costo en ese sentido, ¿verdad? Entonces ahí puedes hacer en ese sentido el alquiler de esa manera. A eso creo que si a eso te referís es lo que yo te estoy contestando. ¿Otra consulta, Camila? Sí, otra consulta de parte de Olinda. ¿Cuál es Olinda. el fin del presupuesto planeado? ¿No puedo ir completar directo en el presupuesto real? Sí, claro que sí, Olinda, puedes completar también el presupuesto real. El fin del presupuesto planeado o la pestaña de planeado es justamente cuando comienza tu año o tu periodo de negocios, que vos pongas el límite a lo que consideras que vas a ingresar, como también que vas a gastar, y luego con lo real puedas comparar para ver el resultado que hay de tu gestión. Ese sería el objetivo. Pero por supuesto que puedes hacer en el real también, no hay ningún problema. Otra ¿Otra consulta? consulta, Sí. sí. Celeste, ¿cuáles son, aparte de los costos directos, se suman al costo del producto? Sí, supongo que aparte de los costos directos vienen los costos que tienen relación, por ejemplo, con la parte indirecta. Voy a dar un ejemplo concreto, ¿verdad? Seguridad. En seguridad, por ejemplo, no es un costo directo de tu negocio porque si tu negocio no es de seguridad, por ejemplo, tu negocio es una confitería y vos estás pagándole a una empresa por vigilar tu cámara, esa empresa te cobra 200.000 guaraníes, ¿sí? Entonces lo que vos querés hacer es saber qué alicuota de tu seguridad le corresponde a cada producto, en eso sería tu costo indirecto, en el caso de que quieras hacerlo, o a cada sucursal, por ejemplo. Vos pagás 1.000.000 de guaraníes por seguridad y tenés 5 sucursales. Quiere decir que a cada sucursal le vas a asignar 200.000 guaraníes por el costo de seguridad. Eso sería el costo indirecto, ¿sí? Pero vos le vas a ir asignando, eso se llama prorrateo en términos contables, por ejemplo. Vos le vas prorrateando según el tipo de sucursal que sea. Vamos a suponer que de las 5 sucursales, una de ellas te genere más ingresos que la otra. Por ejemplo, una sucursal te genera el 40% del total de tu ingreso. Entonces, tu costo indirecto, si es de seguridad y son 1.000.000 de guaraníes lo que vos pagás, entonces 400.000 guaraníes de los 1.000.000 que pagás van a ir a esa sucursal como costo porque te produce el 40% de todo tu negocio. Así es como normalmente se calcula, ¿verdad? Una última consulta con relación al presupuesto y después ya pasamos con el flujo de efectivo. En solo una consulta, licenciado, se llegó a responder la consulta sobre depreciación. No pude ver, estoy con poca conexión, dice Sí, Víctor. depreciación, vuelvo a repetir una vez más, es la alicuota o es la parte, suponiendo de que una bicicleta nosotros la podamos partir en 5 partes. Cuando yo compro la bicicleta, esa bicicleta me costó, por ejemplo, 5.000.000 de guaraníes, una bicicleta muy linda, una bicicleta de mountain bike, me costó 5.000.000 de guaraníes, ¿sí? Y si yo puedo dividir el precio de esa bicicleta en 5 partes, cada parte le va a corresponder 1.000.000 de guaraníes y esa va a ser la parte, ¿sí?, que va a perder de valor en el tiempo porque en 5 años esa bicicleta va a perder completamente su valor. Contablemente hablando, cualquier producto que yo compre o cualquier objeto que yo compre pierde valor en el tiempo. También a nivel financiero eso es categórico. Si yo compro un auto por 100.000.000 de guaraníes y quiero venderlo dentro de 5 años, ese auto ya no va a costar 100.000.000 de guaraníes. Probablemente va a costar 50.000.000, va a costar menos. Eso es lo que nos dice la regla contable de la depreciación. Entonces, volviendo al caso de la bicicleta, yo compré una bicicleta hoy nueva para usar en mi negocio y digo, en 5 años quiero reponer el monto de esta bicicleta. Quiere decir que cada año tiene que perder un valor
o una alicuota de 1 millón de guaraníes para que en 5 años se deprecie completamente. ¿Qué se hace con ese monto de 1 millón de guaraníes que se va perdiendo año a año? Eso se va a una reserva, entre comillas, que contablemente la empresa debería de ahorrar para poder reponer la bicicleta completamente o una parte de ese valor cuando se cumpla su tiempo de vida útil. Si la bicicleta continúa funcionando después de 5 años, ya es una ganancia marginal para la empresa, pero la empresa ya debería de haber repuesto ese bien o esa bicicleta en ese sentido. A eso se refiere la depreciación propiamente dicha, ¿verdad? Bien, entonces continúo con el tema del flujo de caja, para que ustedes entiendan, ¿sí? Entonces, el flujo de caja lo que me permite, una vez más, retomo con esto, es entender que mi ciclo de dinero puede tener un valor en el tiempo. Entonces voy otra vez al ejemplo de que si yo presté de mi tía 1 millón de guaraníes para comprar mercaderías y suponiendo de que yo no presto más dinero y en 3 meses, vendo todas las mercaderías por ese valor, mi tía me dice, bueno, mi hijo, te voy a dar 1 millón de guaraníes, pero te voy a cobrar el 12% de intereses anual. Eso implica que cada mes que pasa, yo tengo que sumarle a la parte, 1 millón de guaraníes, tengo que sumarle el porcentaje de interés, en ese sentido, en 1%. ¿Por qué? Porque si multiplico el 12% anual, quiere decir que, si divido el 12% por cada mes, quiere decir que cada mes es un porcentual de interés. Entonces, me voy y le digo a mi tía, tía, después de 3 meses, vendí toda la mercadería y acá te traigo tu dinero. Te doy 1 millón de guaraníes. Y como vos me dijiste que me ibas a cobrar el 12% anual, lo que te corresponde por el tiempo de uso del dinero es 30.000 guaraníes. Porque yo usé el dinero solamente 3 meses. Solamente 3 meses. Entonces, le doy los 1 millón que ya me prestó y le pago los intereses por el tiempo en el que tuvo el dinero en mi poder, en forma de mercaderías, y son 30.000 guaraníes, a un porcentual, 1% por cada mes. ¿Sí? Hagan ustedes el cálculo si, por ejemplo, van a un banco y prestan el dinero por 36% o por 40% anual. Si yo presto el dinero a 40% anual, por ejemplo, entonces divido 40 entre 12 y 3,3% mensual es lo que yo voy a pagar de intereses. Entonces, si yo me voy a comprar un producto al contado y después le vendo a mi cliente a crédito, lo menos que tengo que hacer es cargarle el interés que a mí me cuesta por reponer ese dinero. Y ahí está muchas veces la falta de información del microempresario, del propietario, ¿sí? El paraguayo tiene un dicho para esto, ¿verdad? Que es muy lamentable, la verdad, que habla dice, la tabuna de yucay, pero de dice, ¿verdad? Entonces, a veces cuando nosotros no tenemos información, pagamos, como se dice, el pato, pagamos las consecuencias. Porque yo me voy a venderle a alguien con muy buena voluntad, le digo, ¿sabes qué? Te voy a dar a vos a crédito y págame en 30 días. Pero la persona a la cual yo le vendí, ¿sí? Sin quererlo o por ni botadura, no sé, me paga en 90 días. ¿Cómo yo hago para pagar el préstamo en el banco? Si yo tenía que venderle en 30 días y terminar pagándome en 90, no voy a tener el interés o la cantidad suficiente. O bien, si yo le aumenté un porcentual o le dije, por ejemplo, bueno, muy bien, compro un termo por 100.000 y vendo por 120.000. Para cuando cobro el monto del termo, ya no gano 20.000 guaraníes, porque yo compré por 100.000 y vendo a 120. Probablemente gane 10.000 nomás, o gane 5.000 nomás, porque la diferencia se me fue en mis intereses. Entonces es importante que ustedes como microempresarios, como empresarios, como gente que conoce y que maneja la información de su negocio, también maneje
¿Cuánto es lo que se paga por interés en la calle? Y no quedar descalzados. La otra es cuando ustedes compran algo al contado y venden a crédito, y venden a mucha gente a crédito y finalmente no tienen para pagar la cuenta o para reponer sus productos en su salón por el hecho de que no le están cobrando a su cliente. Eso es lo que se llama descalce financiero. Y para ello el flujo de caja es demasiado clave, ¿sí? El flujo de caja sirve para mantener un reporte actualizado de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y el flujo de efectivo, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, es clave el hecho de que yo sepa cuántas son las cuentas, a quiénes le vendía crédito y cuándo voy a cobrar, y también cuáles son mis proveedores y cuándo tengo que pagar mis cuentas. Para negociar con los proveedores y obtener mayores plazos de crédito, porque si yo conozco el ciclo de mi dinero, yo puedo decir a mi proveedor, ¿sabes qué? Yo te estoy comprando al contado, pero te puedo pagar en 15 días a partir de ahora o en 30 días, porque mi cliente me paga también en esas condiciones. Entonces, hago que empate, ¿sí? Lo que yo vendo con lo que yo compro, y ahí es donde estoy haciendo el calce financiero. Si no, me voy a quedar descalzado de una u otra punta, ¿sí? Establezco un procedimiento para pagar a proveedores. Hay empresas que pagan todos los días. Viene el proveedor y quiere cobrarte y le pagas. Lo ideal sería tener una disciplina y pagar, por ejemplo, cada viernes, 2 veces al mes o una vez al mes. Entonces uno ya le educa también a su proveedor en ese sentido, ¿verdad? Definir por escrito la política de crédito de la empresa. En el caso de que, por ejemplo, venga una empresa nueva y me ha tocado a mí, en una oportunidad me pasó, con más de una oportunidad, pero cuando era mucho más joven trabajaba en una empresa comercial y venían empresas y me decían, Fernando, quiero comprarte, pero quiero que me vendas a crédito. Mi política era la siguiente: la primera venta siempre es al contado. Vos me pagás, entra tu cheque a mi cuenta bancaria y luego vamos a hablar de crédito, ¿sí? Mi política es no venderte de buenas a primeras a crédito, y mucho menos cuando el monto era muy grande, ¿sí? Y para vender a crédito yo trataba de hacer como una especie de carpeta, ver quién eran sus otros proveedores, si le pagaba a esos proveedores, cómo estaba en el mercado. Hay personas que utilizan, por ejemplo, en los sistemas de información comercial confidencial, ¿sí? Para poder dar crédito, ¿verdad? Mantener excelentes relaciones con los bancos, ¿sí? Y eso se logra cuando uno es buen pagador en la cuenta, manejar efectivamente las conciliaciones bancarias, ¿sí? Para no quedarte mal ahí con los pagos. Por ejemplo, si yo libré un cheque adelantado, eso por ejemplo, es algo peligrosísimo en términos de herramienta financiera. Si uno no lo sabe utilizar, dar muchos cheques adelantados es un peligro tremendo si uno no maneja sus ciclos y la gente no le paga en tiempo. Por ejemplo, yo entrego un cheque adelantado a 30 días confiando en que mi proveedor me va a pagar en 15 y mi proveedor justo me agarró la pandemia y en vez de pagarme en 15, pasaron 30 días, 45, 90, 180 y no me está pagando y el banco, mi proveedor ya metió mi cheque en el banco, en la ventanilla. Eso ha pasado, eso ha pasado. Y a partir de este momento, a quienes les ha pasado tienen que corregirse entendiendo estos temas también, ¿verdad? Y manejar las conciliaciones bancarias, saber cuándo va a entrar mi cheque, conocer y manejar efectivamente el pago de impuestos para evitar multas y aprovechar incentivos, y definir política de manejo de déficit y superávit, ¿sí? Acá tenía que decir déficit y superávit. Eso sería, en este caso, lo que uno debe manejar, ¿sí? Es importante tener en cuenta ese proceso, ¿sí? De entender principalmente cómo funciona el ciclo de mi negocio, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir al flujo de caja y de la misma forma que hice hace rato les voy a pegar en el chat la información que tiene que ver con el flujo de caja para que todos puedan ingresar y ver, y a partir de ahí también podamos trabajar, ¿sí? Entonces voy a poner acá para que cualquier persona que tenga el enlace pueda aprovecharlo, y entonces ahora les voy a compartir en el chat aquí en todos, en la reunión,
les estoy compartiendo el enlace del flujo de caja. Ustedes pueden ingresar ahora y bajar el archivo del flujo de caja, que es un archivo que también está completamente ya estructurado, ya está completamente también formulado, ¿sí? Ahora vamos al archivo del flujo de caja y les voy a mostrar y les voy a compartir cómo es ese archivo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el archivo de flujo de caja. Es muy parecido al archivo de presupuesto, con una leve diferencia que tiene que ver principalmente con la parte de la previsión en este caso, ¿verdad? Que aquí entra solamente lo que yo tengo que pagar, ¿sí? Lo que yo necesito pagar en ese sentido, ¿verdad? Con el flujo, con el presupuesto, por ejemplo, entra todo lo que yo necesito para operativizar mi negocio, ¿sí? Ahí es muy fácil de entender de que, por ejemplo, si necesito materia prima, etcétera, después va a importar saber de dónde, pero es lo que yo necesito para operativizar. Aquí, en esta planilla, es lo que necesito para pagar principalmente y cobrar, ¿sí? En este caso, vamos a dar un ejemplo. Ingreso de saldo inicial. ¿El saldo inicial dónde está? El saldo inicial está en mi saldo de caja que yo tengo en mi balance del año anterior, del 31 de diciembre del último año, ¿sí? Suponiendo que mi caja sea de 10 millones de guaraníes, ese sería mi saldo inicial. Siempre, si no entra todo, yo puedo reponer acá 10 millones. Y voy a poner acá ingresos por venta, ¿sí? Vamos a poner acá ingresos por venta de productos alimenticios. Acá dice roticería. Vuelvo otra vez al ejemplo de productos alimenticios, ¿sí? Voy a poner a ingresos por ventas. Y en ese sentido, por ejemplo, el área de roticería, pongo que me va a ingresar en el mes 3 millones de guaraníes. En heladería, 1.500.000 guaraníes. Y en panadería y confitería, 1 millón de guaraníes. ¿Sí? Eso es lo que me va a ingresar al contado. ¿Sí? Es decir, porque mi operativa de mi negocio, ¿sí?, es del día a día. Pero, ojo con esto que les voy a decir. Vamos a suponer, ¿sí?, en este caso, de que, por ejemplo, sea un negocio de servicios. Y en los servicios, voy a cambiar acá, voy a poner ingresos por ventas, ¿sí? Servicios, por decirlo así, informáticos. O voy a poner profesionales en general. Y no me va a ingresar dinero en enero, ni tampoco en febrero, ni tampoco en marzo. En abril recién yo voy a ingresar 15 millones de guaraníes. Atiendan bien este concepto que les voy a dejar acá. Yo hice un trabajo de consultoría, ¿sí?, para un cliente. Y le facturé al cliente en el mes de enero 15 millones de guaraníes. Pero el flujo de caja no se refiere al momento en el cual yo facture. Se refiere al momento en el cual yo voy a recibir o recibo efectivamente el dinero. Porque yo le facturé a esa persona, pero me dijo, un momento, el producto de consultoría en este momento se paga de esta manera. Me entregas el producto, yo lo reviso, luego pasa al directorio, se aprueba, hay una serie de procesos que se hacen. Allá por abril recién te vamos a pagar, aun cuando vos termines el 31 de enero. En abril recién vas a tener tu plata. Entonces, lo que yo tengo que hacer es poner aquí en el mes en el cual yo voy a recibir el dinero. Y esto que les estoy diciendo es demasiado importante para ustedes. Porque acá radica la diferencia entre el presupuesto y el flujo de efectivo o el flujo de caja, ¿sí? En que yo voy el momento en el cual yo recibo el dinero,
ahí es donde yo tengo que poner esto, ¿sí? Entonces, si yo vendo otros servicios a crédito, por ejemplo, hago servicios por venta a crédito, ¿sí? Y voy a cobrar recién ese servicio en el mes de marzo, entonces pongo en el mes de marzo. Pero ojo con esto que les voy a colocar aquí. Y atiendan muy bien esto que va a suceder. Acá, por ejemplo, cobranzas. Suponiendo de que en una factura de noviembre me pagan en enero y tuve la suerte que me pagan en enero, entonces pongo 2 millones de guaraníes. Pero, y acá está la diferencia, mi proveedor no va a esperar hasta el mes de abril para que yo tenga plata. Mi proveedor me va a pedir en el mes de enero que yo le pague por el servicio. Y ojo, por eso yo les decía hace rato el tema del descalce. Y al proveedor tengo que pagarle 7.500.000 guaraníes. ¿Sí? También, en vez de salario, sueldo y jornal, les puedo poner 2.500.000 a una persona que estoy pagando mensualmente. Y salario de directores, si es una empresa, por ejemplo, no pongo nada. Si yo soy el director, voy a renunciar nomás a eso. Pero pago el IPS. Entonces, 420.000 guaraníes por el IPS. No sé si por ahí está todavía Jessica, pero ese es el monto más o menos que uno paga, ¿no? Bueno, entre aporte obrero y patronal, por supuesto, ¿verdad? Entonces, acá, bueno, yo le voy a descontar el aporte obrero, pongo 2.200.000, ¿sí? Y tengo otros gastos. ¿Por qué? Porque tengo gente trabajando para mí en administración, pago alquiler, 1.500.000, pago luz y agua, 200.000 guaraníes, gas, puede ser que pague, voy a poner un 50.000. En este caso, estos son, por ejemplo, materia prima necesaria para hacer mi producto, ¿sí? Materia prima dice acá, suponiendo de que yo elaboro eso, pero no, en este caso no voy a poner nada porque no es materia prima, es servicio. Insumos, gasto de mantenimiento, no tengo. Gasto de movilidad, porque hice mucha movilidad, 600.000 guaraníes. Gasto de seguridad, tengo 300.000 guaraníes. Y pago seguro 250.000 guaraníes por mi vehículo mensualmente, ¿sí? Y atiendan bien acá. ¿Qué es lo que sucede acá? Fíjense bien. Tengo un total de ingresos por 12 millones de guaraníes porque en caja, en enero, ya tenía luego 10 millones y tuve otros ingresos por 2 millones de guaraníes. Pero tuve egresos mensuales por 13.500.000 guaraníes. Y acá es donde yo les digo que el flujo de caja comienza a importar. Porque tengo un déficit, tengo una pérdida de 1.520.000 guaraníes. Y no es una pérdida en realidad económica, es un déficit, es un dinero que no tengo en mi bolsillo en el mes de enero, pero que es necesario para cubrir mi operativa. Por esa razón es muy importante el flujo de caja para cualquier empresa, porque entonces la empresa va a saber y se va a dar cuenta, este dinero me va a faltar a mí para poder alcanzar el mes de enero. ¿Qué pasa si en este déficit está incluido, por ejemplo, el salario de esta persona? ¿Sí? O el alquiler, por ejemplo, y la persona que me alquila me va a decir, ¿sabes qué? Si no me pagas, te vas de acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entendiendo que yo voy a cobrar en el mes de marzo 5 millones y en el mes de abril 15 millones, entonces yo puedo hacer un préstamo y me voy y le digo a mi tía, préstame a 3 millones de guaraníes, ¿sí? O me voy y le digo al banco, a la cooperativa, o puedo prestar mi propio dinero de mis ahorros también, ¿verdad? 3 millones de guaraníes, ¿sí? Y ahí es donde yo tapo ese déficit. Si yo no tengo los 3 millones de guaraníes, este va a ser un déficit, ¿sí? Pero al poder prestar ese dinero de alguien, inclusive de mí mismo, ¿sí? Yo puedo, en este caso, ¿sí? Aguantar el mes, como se dice. Pero en el mes siguiente,
aquí en el mes de febrero ya tengo que comenzar a pagar, por ejemplo, ¿sí? Tengo que comenzar a pagar y suponiendo que pago en 10 cuotas, entonces voy a poner acá 300.000 guaraníes. Vamos a suponer que es mi dinero nomás. Entonces, como es mi dinero, entonces yo digo, bueno, voy a cobrarme un porcentaje del 1%. 1% es 30.000 guaraníes. 1% anual. Y entonces pongo 30.000 guaraníes acá, ¿verdad? Entonces, yo me cobro a mí mismo, ¿sí? Un porcentaje del 1% por el pago de la cuota que hago. Y automáticamente yo ya sé que cada mes tengo que pagar esto si yo digo que lo voy a hacer, por ejemplo, en 12 meses, ¿sí? Cada mes tengo que pagar este monto, ¿sí? No voy a cobrar, por más de que yo cobre los 15 millones en el mes de abril, igual yo voy a seguir pagando esta cuota. O a quien yo le pague, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido, eso es lo que yo voy a hacer con este préstamo, por decirlo así, ¿sí? Entonces, si yo voy a corroborar acá, ¿verdad? Si yo tengo 3 millones de guaraníes de préstamo, ¿sí? Y mi interés es 12%, entonces voy a hacer una directa multiplicación para comprobar, ¿sí? Y acá voy a pagar 360.000 guaraníes de intereses en un año, ¿sí? Y esto debería de sumarse de la misma forma, así. Pero, por supuesto que voy a pagar un poco más en el tiempo, ¿sí? Pero recién el año que viene voy a terminar de pagar eso. Y luego ya comienzo, si ustedes se fijan acá, como no tengo esta salida de dinero, comienzo a tener resultado positivo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente, puedo volver aquí, copio estos egresos para el mes de febrero, ¿sí? Y entonces, de esa manera, como no tengo ingresos en febrero, ¿sí? Automáticamente tengo un déficit. Pero vamos a suponer que ahí ya subió mi cobranza en el tiempo y tenía una cobranza que hacer de unos 15 millones de guaraníes más en el mes de febrero, y si bien no tuve ingresos por ventas, porque en servicios puede darse de esa manera, servicios profesionales, entonces no tuve ingresos por ventas, pero sí tuve cobranzas de facturaciones anteriores y eso me permite a mí aguantar, por ejemplo, ¿sí? Y esto es definitivamente muy importante que ustedes vayan llevando este control. Vuelvo a repetir una vez más, este control a mí me va a permitir no perder la línea, no perder el descalce financiero y no tener que pagar intereses o salir desesperado a buscar dinero en el mercado, ¿sí? De esta manera es como se completa esto y también van a tener a partir de mañana ya, van a tener esta presentación mía como también estos dos archivos en los repositorios del proyecto. Así es como vamos llevando adelante este flujo de caja y espero que les haya sido de muchísima utilidad. No sé si está por allí la licenciada Camila, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, con muchísimo gusto vamos a responder a las preguntas. Muchísimas gracias, licenciado Fernando. Sí, estoy acá al pendiente del chat para Ahí, aquellas personas que quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda. perfecto. Ahí le va a Celeste Pastore también. Hola Celeste, ¿cómo estás? Un saludo grande también para vos. Toda la gente que nos está viendo, muchísimas gracias por estar presentes. La verdad que valoro muchísimo que estén 135 personas conectadas todavía hasta ahora, a minutos nada más del partido. A ver, Hola tengo Tania, acá, ¿cómo estás? Licen, tengo ¿Tanto tiempo? Sí, adelante. una consultita. ¿Cómo se plantea el flujo de caja en el supuesto caso de que hayamos comenzado con un saldo negativo al inicio del siguiente periodo? Sí, por supuesto. Eso puede darse, pero imaginemos que no va a ser negativo para siempre en las empresas.
de hecho, es muy raro realmente que los saldos de efectivo de cualquier empresa o persona sean negativos, ¿sí? Porque eso implicaría que no pueda hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Estamos entonces ante un hecho un poco grave que instaría yo a esa persona o a esa empresa a que vaya a pedir un préstamo para poder hacer frente a sus obligaciones inmediatas hasta que comience a generar dinero en efectivo. Así yo recomendaría que sea que vaya a pedir un préstamo si en este caso tiene un flujo de caja negativo, ¿verdad? Porque probablemente ese flujo de caja sea negativo de manera temporal, hasta que, como se dice, o le gusta decir a la gente que trabaja en comercio, en servicio, en la parte financiera, hasta que la calecita comience a dar vueltas, ¿sí? Hasta que uno comienza a cobrar, entonces ahí ya tiene otra vez dinero para poder pagarle a sus proveedores. Ok, gracias, licenciado Fernando. Tengo otra consulta acá. Dice, ¿el flujo de caja proyectado tiene algún porcentaje de variación para futuro, o sea, mes a mes, o siempre según el cálculo del dueño? Dice Lorena. Lorena, te explico. El flujo de caja proyectado tiene una variación en tanto y en cuanto conozcas el ciclo de tu negocio, ¿sí? Por ejemplo, si sabes que tu negocio va a vender más en invierno, en este caso, tenés que variar tu flujo de caja. Y se parte siempre de los ingresos, ¿sí? Si yo considero que voy a tener más ingresos en el mes de mayo a agosto o septiembre, entonces tengo que variar ese flujo, ¿verdad? Y a partir de ahí establezco que debo tener menores ingresos, obviamente, menores egresos, obviamente, que mis ingresos, ¿verdad? El flujo de caja justamente lo que hace es, nos muestra el movimiento de efectivo que hay en el tiempo, ¿sí? Y claramente, por la forma en la que está formulado, valga la redundancia, uno se dará cuenta de que debo tener menos egresos que ingresos, o si no, no me va a quedar dinero en mi bolsillo. La idea del flujo de caja, el objetivo del flujo de caja es que te sobre dinero al final del mes y del año en tu bolsillo, ¿verdad? Ok, muchas gracias, licenciado Fernando. Acá hay una consulta, comentario. ¿El pago a proveedores en base a qué ingreso estaría relacionado? Dice Clara. El pago a proveedores tiene que estar relacionado en base a, en este caso como ítem pago a proveedores, en base a los pagos que tenés que hacerle a tu proveedor de manera regular, ¿sí? Y te explico, Clara. Vamos a suponer de que tus ingresos en este mes, en el mes de junio, ¿sí? Tus ingresos sean de 5 millones de guaraníes, ¿sí? Y por estos ingresos que tenés ahora, vos vas a tomar una deuda con tu proveedor, por decirlo, haces, qué sé yo, tortas, confitería, y le decís a tu proveedor, yo quiero retirar materia prima o productos por 700.000 guaraníes, ¿sí? Como los ingresos que tenés hoy ya tenés comprometido para otras cosas, negocias con tu proveedor y le decís, yo voy a retirar de vos materia prima por 700.000 guaraníes, pero te voy a pagar de aquí a 30 días. Porque vos sabes que de aquí a 30 días vas a tener, en vez de tener 5 millones de guaraníes de ingresos, probablemente tengas 6 o 7, o los mismos 5 millones, pero vas a tener ya un colchón financiero para poder pagarle a tu proveedor, ¿sí? Entonces, el ítem proveedor es cuánto y cuándo le vas a pagar a tu proveedor. Lo ideal sería que si vos vas a cobrar, por ejemplo, el producto de tu venta que hiciste hoy, vas a cobrarla dentro de un mes, también pongas que le vas a pagar a tu proveedor dentro de un mes, para no tener ese descalce financiero. Porque si vos le pagas a tu proveedor hoy por algo que vas a pagar dentro de un mes, tenés que ir a prestar plata a alguien para que te sobre ese dinero, ¿sí? Gracias, licenciado. Antes de pasar, tengo dos preguntitas, pero quiero recordar que en el video, la grabación de este taller mañana va a estar disponible en los 3 sitios web proporcionados por la Organización Internacional del Trabajo, que es UIP,
.mipymecumple.org, capaco.mipymecumple.org y también de la Cámara de Comercio. Siempre siguiendo el mismo link de acceso. Voy a volver a poner en el chat y también les recuerdo que es algo muy importante para nosotros que puedan completar la encuesta de satisfacción para que nosotros podamos conocer también los temas de interés para las pymes, para las MIPYMES, para los emprendedores. Así Entonces, es. no se preocupen todo esto, tanto los talleres como los materiales vamos a ir cargando en la pestaña de talleres. Bien. A ver, siguiendo, a ver, mencionaste que el FC es solo movimiento de efectivo. Si se cobra por cuenta bancaria, ¿cómo sería o ya contempla el dinero de caja como en el banco? Sí, cuando se refiere al flujo de caja, uno puede poner un apartado que tenga relación con las cuentas bancarias, pero básicamente ya integra la caja, ya integra la parte bancaria también, ¿verdad? Es decir, uno tiene que estar controlando eso, por decirlo así, día a día, ¿verdad? El movimiento de su banco, pero básicamente ya integra eso. Es decir, si son, por ejemplo, cobranzas, entonces uno tiene que integrar la información de cobranza día a día y vincularla a su flujo de caja, ¿verdad? Igualmente con las ventas. Como ustedes verán allí en el flujo de caja, no se usa, por ejemplo, banco, cuenta A, banco, cuenta B o banco A, banco B, banco Z. No. Se usa directamente los ítems que tienen relación con los ingresos, que ya sean por ventas o por cobranzas. Gracias, licenciado. A ver, ¿recomienda que se realice una previsión como ahorro en los buenos meses, apartando ese monto, como lo está explicando ahora, como un colchón? Dice José. Sí, lo ideal sería tener, y vuelvo a repetir una vez más este concepto, que es muy importante que ustedes entiendan el ciclo de su negocio, cómo funciona. Lo ideal sería tener un pequeño colchón, un ahorro, ¿sí? Y eso se hace en el presupuesto, no en el flujo de ingreso, en el flujo de efectivo, sino se hace en el presupuesto, ¿sí? Para que cuando yo tenga meses flacos, yo pueda tener disponibilidad de dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que normalmente se hace en educación financiera, se habla mucho de que uno debe guardar el 10% de sus ingresos para contingencias futuras. Pero esto ya va a depender de cuánto yo puedo guardar en un negocio, ¿verdad? Mi recomendación siempre es que si uno tiene ingresos extraordinarios, eh, pueda guardar ese dinero. Y si, por ejemplo, uno requiera desarrollar egresos extraordinarios, también debe establecer ingresos extraordinarios para esos egresos extraordinarios. Voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Yo estoy trabajando con un grupo de iniciativas de deportes, fútbol femenino a nivel latinoamericano, a nivel regional. Y me toca, por ejemplo, hacer mentorías con equipos de fútbol femenino, ¿verdad? Y que quieren desarrollar ingresos. Y entonces algunos de esos ingresos tienen que ver con cuotas que pagan padres de niñas o mujeres que quieran aprender habilidades de fútbol, pero otros ingresos de ellos son por patrocinio, por ejemplo. Entonces yo lo que les digo a este grupo de personas que manejan estas iniciativas de fútbol femenino es que si tienen ingresos de patrocinios, que gasten, por ejemplo, en eventos que tienen relación, por ejemplo, con partidos amistosos, etcétera, pero que no paguen salarios con ingresos de patrocinio. ¿Por qué? Porque hoy tienen patrocinador, pero si mañana no tienen patrocinador, no van a poder pagar salarios, porque los salarios dependían del patrocinio, del patrocinador, ¿se entiende? Entonces tienen que separar bien los tipos de ingresos. Los ingresos operativos tienen que pagar la operativa del negocio y los ingresos extraordinarios podrían pagar cosas extraordinarias del negocio, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un ingreso extraordinario, podría, por ejemplo, comprarme una tele, una TV de 65 pulgadas para mi negocio, pero mientras tanto tengo que seguir ahorrando hasta llegar a ese monto, ¿sí? Así es como se hace la disciplina financiera. Bueno, Licen, creo que esta fue la última pregunta que tengo. Están preguntando acá por un chat.
No tenemos ningún chat de WhatsApp, si bien al chat al cual nos referimos con el licenciado Fernando es el chat del Zoom propiamente. Pero Sí, pero sí, sí, Lisa, sí podrían dar el número de contacto del proyecto Mi Pyme Cumple, entonces por ahí dejan supuesto. sus consultas también, ¿verdad? En el teléfono. Y con muchísimo gusto vamos a estar atentos y ahí tienen mis redes sociales también, en Instagram y Twitter, si me quieren preguntar, con mucho gusto también yo les respondo, sin problema. Asimismo, justamente esa era una de las consultas también que tenían lista, si es que habría la posibilidad de una vez ver nuevamente el taller, surge alguna duda, se puedan poner en contacto otra vez con usted. Con muchísimo gusto podemos ampliar todo eso en esas direcciones de redes sociales, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. Para eso estamos. Ok, muchísimas gracias, licenciado Fernando. Realmente con esto, con estas consultas cerramos el taller, no sin antes mencionar que el próximo taller de finanzas y tributación relacionado a costos directos, con costos indirectos y gastos va a ser el próximo 5 de julio del 2021 a la misma hora. Van a estar recibiendo los links de acceso en los datos que proporcionaron al acceder a este taller. No se preocupen por eso. La lista de asistencia también ya tenemos registrado una vez ustedes se registren e ingresan a los talleres de capacitación. No tengan duda de ello. Y bueno, les invitamos nuevamente le invitamos y también le reiteramos el compromiso de participar en estos tipos de talleres que puedan aprovechar, que son totalmente gratuitos en el marco del proyecto. Entonces, que le pueda servir para el desarrollo y el crecimiento de sus empresas. Muchas gracias, Camila, y con mucho gusto siempre vamos a estar acompañando esto, inclusive a los colegas, porque hay también muchos colegas que participan, que quieren conocer más. Es muy importante que los colegas también manejen este tipo de herramientas porque eso va a hacer que su servicio a los clientes también le llegue de mejor manera y siempre a las órdenes. Excelente. Toda la información, como ya les comenté, vamos a ir subiendo a los sitios web que volví a completar allí. Por favor, la encuesta también le pedimos que lo completen. Es muy importante para nosotros, para los próximos talleres. Y bueno, creo que le dejamos libre con el licenciado Fernando. El partido ya está en marcha. Fuerza Paraguay. Que estén bien. Hasta Que luego. estén bien. A cuidarse.